11:33. Continuamos en la receta médica de la Z en los miércoles cardiológicos. Doctora Milda. Bien, retomamos el miércoles cardiológico aquí con la doctora Vidmari Pineda, cardióloga, con una subespecialidad en embarazo, ¿no? Ella se ha dedicado a eso, entre las múltiples ocupaciones de la doctora. Y bueno, como eso es un tema tan apasionante y de tanto interés para la salud de las embarazadas, la hipertensión, ¿no?, que es lo que da el traste generalmente con su salud. Pues traímos a la doctora para que ella nos hable cuando yo hablo de que una embarazada está hipertensa y cuáles son las diferentes categorías, los diferentes riesgos y pronósticos. Y además, sobre todo, ¿cómo la podemos ayudar? Bueno, gracias. Para mí es sumamente un honor estar aquí con ustedes en cabina hablando de algo que no solamente me he como que entrenado en Chile en eso, sino que me apasiona. La motivación ha sido, he estado trabajando en una clínica que veo muchas embarazadas, sí, y desde ahí me empezó a preocupar la mortalidad materna. Exacto. Que no solamente me preocupa a mí, sino que es un indicador del desarrollo de los países y que dentro de la meta sostenible del milenio de lo que es la ONU está en el punto número 3, mejorar la atención a la mujer embarazada. Y la principal causa de muerte materna en el mundo son los trastornos hipertensivos del embarazo, sobre todo en los países como el nuestro. La meta es que no se mueran más de 70 por cada 100,000 nacidos vivos, o sea, esa reducción que es como de un 75% al 2030. Sí. ¿Dónde está la República Dominicana? En el año 2018, estábamos en una tasa de 95 por 100,000 nacidos vivos. Hoy estamos en una tasa de 108 al 2023, corte del 2023. Con la pandemia del COVID, donde la mujer embarazada no recibió todas las atenciones por el aislamiento, ahí hubo un pico de hasta 126. Entonces ahí República Dominicana entra dentro de los países que la mortalidad materna se ha incrementado, al igual que Estados Unidos. En Estados Unidos, dentro de los países desarrollados, por ejemplo, si lo comparan con Canadá, tiene una mortalidad de 11 por 100,000 nacidos vivos. Estados Unidos en el 2018 tenía una mortalidad de 17.4. Es decir, que estamos hablando de un tema real. Y los trastornos hipertensivos del embarazo, que son la principal causa, se pueden detectar a tiempo. Porque la verdad que es una condición que aunque existen algunos factores de riesgo para desarrollarlo, por ejemplo, tener diabetes o tener una enfermedad autoinmune, o también padecer de una enfermedad renal, que también es importante, tener sobrepeso, ahora con esto de la fertilidad asistida, que es muy frecuente, la infertilidad, y entonces estamos utilizando técnicas que incrementan el riesgo. Si tener la historia familiar, si tu madre, tu hermana le dio un trastorno hipertensivo del embarazo, pues uno está a riesgo. Y si podemos identificar estas mujeres a riesgo, iniciar desde temprano profilaxis. Existen tratamientos donde tú por lo menos evitas que esta hipertensión o preeclampsia, que es una forma severa de esa hipertensión, ocurra antes de las 37 semanas. Y tú me preguntabas, ¿cómo sabemos que una embarazada está hipertensa? Exacto. Las cifras son iguales para la población que la población no embarazada. Si tenemos una embarazada, y esto aplica sobre todo a los tetras, a los ginecólogos, que son el primer contacto con la que tiene una mujer gestante, si tiene más de 140/90 como límite de corte, en más de 2 ocasiones separadas por lo menos por 4 horas, pues ya es hipertensa. Y si tiene más de 160/110, pues con una sola toma repetida en 15 minutos, entonces ya es hipertensa. Pero ya merita ingreso, ¿no? Exactamente, ya ahí tiene criterio de severidad. Sí, claro. Entonces, si esta mujer que nosotros estamos viendo en la consulta, va a depender mucho la clasificación en el periodo del embarazo en el que ocurre. Para decir que es del embarazo o asociada al embarazo, debe ocurrir después de la 20 semanas de gestación. Si esta ocurre antes de la 20 semana, o la mujer venía hipertensa y no lo sabía, tú sabes que cuando somos relativamente jóvenes no nos chequeamos tanto, y a veces y la hipertensión no da síntomas, entonces claro, podemos decir que es una hipertensa crónica que se embaraza. Y ya el pronóstico ahí es diferente, ¿no?
a Sí, una que inicia, claro que debuta. sí, que debuta. El pronóstico, la verdad es que de cada 100 hipertensas crónicas que se embarazan, hasta un 31%, o sea, 31 mujeres puede desarrollar preeclampsia, que es la forma severa de la hipertensión. ¿Por qué severa? Pero bueno, es muy alto el porciento. es alto, de las hipertensas crónicas. Por eso, si soy hipertensa crónica, Claro. debo utilizar profilaxis, que es simplemente con aspirina, para tratar de reducir, desarrollar la preeclampsia. Aspirina, la Ay, famosa doctora, aspirina. tenemos que tener cuidado porque los dominicanos de por sí entienden que la aspirina es un antihipertensivo. Que se exacto, pero no, en este caso es importante. Vamos a aclarar bien. Vamos a aclarar bien. Existe un periodo de tiempo en el que lo usamos, generalmente entre las 11 semanas y entre las 36 semanas. Solamente. ¿Eso es para evitar qué? Eso es para evitar el desarrollo de preeclampsia, que es una forma severa. Cuando la placenta, ¿verdad?, que es lo que le da el sustento a este feto, Sí. no recibe suficiente oxígeno por una alteración en el flujo por la hipertensión, empieza a liberar sustancias que ponen las arterias un poquito más estrechas. Y a lo largo del embarazo, luego de las 20 semanas, entonces empieza, o sea, aunque nosotros vemos la hipertensión después de las 20 semanas, el problema empezó desde que se estaba formando la placenta. Siempre la aspirina debe estar indicado por el facultativo, ya sea el obstetra, el cardiólogo, el internista que le está dando asistencia, porque puede provocar sangrados y si hay un hematoma importante, entonces eso no se debe usar a la ligera y es con criterios. Hasta las 36. Hasta las 36. Son las mujeres que tienen alto riesgo. Hay criterios de alto riesgo, de riesgo moderado. Si usted tiene uno de alto, o sea, el que le dio hipertensión en un embarazo previo, o es hipertensa o es diabética, la va a tener que usar si no tiene contraindicación. ¿Okay? Claro. Entonces, definiendo un poquito, la preeclampsia, lo que antes se conocía como el frenesí, que era que se acompañaba ahí de eclampsia, que la mujer convulsionaba en los campos, exactamente, o que a veces se mueren. Ay, ella se fue. Yo he visto inclusive en pueblos que van a querer demandar médicos porque ella se fue bien, le hicieron su parto, su cesárea y entonces de repente convulsionó y se murió. Hizo una preeclampsia, hizo una eclampsia en este caso que convulsionó. Claro. Esta entidad es tan importante que afecta el riñón. Hay mujeres que necesitan diálisis, sube la creatinina, afecta el hígado, bajan las plaquetas, suben lo que son las pruebas hepáticas. Hemos tenido inclusive casos de ruptura hepática por la inflamación que se produce. Hace unos 15 o 20 días alguien me comentó, yo me sorprendí porque realmente no lo había visto, una embarazada que tuvo una ruptura hepática. Gracias a Dios que el cirujano actuó como tenía que ser y la paciente se fue a su casa muy bien. Sí, es la detección, es la educación. Lo que yo quiero, el mensaje es que toda mujer sepa que en edad fértil o que tiene una amiga o una hermana que está embarazada, que pueda identificar cuáles son los signos y síntomas de alarma. Porque ¿Y cuáles son eso? Entonces, la verdad es que si no lo sé, no busco asistencia. La mujer, sobre todo la preeclampsia, no solamente ocurre en el embarazo, sino en el periodo de riesgo, es decir, los primeros 42 días después del parto puede ocurrir. Eso es importante. Okay. ¿Y qué pasa? Cuando la mujer da luz, crees que ya todo está resuelto. Todo y si me duele la cabeza es porque no estoy durmiendo bien. O me duele el estómago. O me duele el estómago, que ahí vienen los síntomas. Dolor de cabeza, verborroso, tener un sonido, un pitito musical en el oído. La hinchazón, es verdad que todas las embarazadas se hinchan un poquito, pero si es un edema marcado de 2 o 3 cruces ya, o sea que sube del tobillo, ahí es importante. Como tú mencionabas bien, la epigastralgia, ese dolor en la boca del estómago, sobre todo esta molestia en el lado derecho, que es donde está el hígado, porque como se empieza a congestionar, empieza a doler. Y entonces tuve una paciente hace como 2 meses cuya manifestación fue que tenía muchas petequias, muchos puntitos rojos en las piernas, todas las piernas, una chica de un color bastante claro, médico de hecho, llena de petequias, llegó sin sentirse nada. Ella era hipertensa crónica con 32 años y entonces cuando encontramos la presión 160, 120, no se sentía nada. Pero mira, se ingresó, se desembarazó y justamente las petequias eran porque las plaquetas estaban en 62,000.
de entrada. Hizo un síndrome de HELLP. Hizo un síndrome de HELLP, que es cuando... Que es muy temible. Exactamente, es muy temible porque la verdad es que el pronóstico es malo y sobre todo si no se detecta a tiempo. Pero aparte del síndrome de HELLP, que puede dar muerte por coagulación intravascular diseminado porque se te rompió el hígado y entonces un sangrado abdominal, una catástrofe, pues también existen, es probable que te pase un accidente cerebrovascular, un ACV. Hemos tenido varios casos. De hecho, tuve una paciente que falleció hace ya casi un año. Esta muchacha tenía 5 días con dolor de cabeza, 5 días de parida, estaba en la casa y cuando llegó a la emergencia ya estaba convulsionando. Pensamos que era una eclampsia, pero no, era un ACV hemorrágico. Ella tuvo que ser intervenida, se abrió su cerebro para drenar, pero lastimosamente no se pudo, no ¿verdad? Sobrevivió, no sobrevivió. Entonces, el accidente cerebrovascular en la mujer, sobre todo te puedes complicar la anemia severa, el sangrado que también se produce, pero no solamente tiene repercusión en la madre, porque si ocurre después del parto, solo va a repercutir en la madre, pero si ocurre en un periodo antes de las 37 semanas, tú vas a tener un bebé prematuro, con todo lo que esto implica. O sea, el bebé que nace antes de las 37 semanas, que no tiene su madurez completa, que es un bebé que va a acarrear problemas y que a veces no salva. El bebé a veces se ovita, se muere, porque deja de recibir los nutrientes necesarios. O sea que la verdad que es muy dramático. Es muy dramático, sobre todo por la parte emocional. De hecho, ya se han creado grupos de trabajo en el país de psicólogos que trabajan lo que es el duelo perinatal, porque es muy triste una mujer que tenga 38 semanas con un embarazo bien y que de repente llega a hacerse una sonografía y su bebé está muerto, o que de una mujer que ya tenga 32 semanas y que su bebé nazca prematuro y que no sobreviva. Entonces ahí tú tienes el estrés del bebé, del familiar, de la madre, porque sabes que ser madre, o sea, te cambia, y el embarazo cambia las hormonas, y entonces esos cambios hormonales te hacen más susceptible, y ahí viene la depresión postparto. Claro. Es un duelo difícil, sí. Es un duelo difícil. Sobre todo son mujeres jóvenes y hemos tenido, el problema es que esto a veces repite. Es decir, como que si me embaracé por primera vez y me dio una de estas condiciones, tengo más chance de que me dé. Y yo, por ejemplo, esta semana vi una embarazada por tercera vez, ya tenía los 2 anteriores ovitados por hipertensión, por en este caso ella hizo un síndrome de HELLP y entonces quiere embarazarse otra vez, pero está en sobrepeso. Entonces le digo, vamos a corregir, hay cosas que no te puedo cambiar, pero si el sobrepeso es un factor, vamos a trabajar factores el peso modificables que yo te puedo modificar. Vamos a modificar eso, vamos a tener un embarazo de mejor seguimiento, porque ya sabemos que tú eres de alto riesgo por esta condición, y vamos, de hecho ella quedó siendo hipertensa de esos síndromes anteriores. Entonces, como es hipertensa crónica, es otro factor de riesgo, y lo ideal es, aquí viene otro punto que es sumamente apasionante, la evaluación preconcepcional. Hay mujeres con factores de riesgo. Toda mujer que se quiera hacer un in vitro, fertilidad asistida, debe chequearse con el cardiólogo, porque toda esta carga hormonal que me voy a dar va a incrementar mi riesgo cardiovascular durante el embarazo, no solamente de hipertensión. A las embarazadas le da infarto también, le da tromboembolismo pulmonar, que es una de las, en el país es como la segunda causa de mortalidad materna, lo que son los eventos tromboembólicos, porque el embarazo genera un estado donde hay una mayor predisposición a formar coágulos. Entonces, evaluar que el ginecólogo, que el médico familiar, que el médico que esté en una ONAP, estoy aquí porque me quiero embarazar, que no sea, o sea, tú te puedes embarazar, sino que si tiene alguna condición, yo nací con un soplo, por ejemplo, si nací con un soplo, si tuve un problema en la niñez, si he tenido alguna arritmia, pues debo evaluarme antes de embarazarme, porque para que el bebé se desarrolle dentro del útero de la madre ocurren cambios importantes que pueden, una condición que esté tranquila y dormida, exacerbarla, o te pueden hacer desarrollar una condición nueva, como la diabetes gestacional, por ejemplo, en las mujeres que están en sobrepeso. Bueno, tenemos una pausa, pero voy a dejar una pregunta al aire, doctora. Al igual que la diabetes gestacional en algunas ocasiones que desaparece luego que la mujer se desembaraza, la hipertensión gestacional también suele desaparecer. Al regreso usted nos responde.